El pensamiento ambiental del sur, complejidad, recursos y ecología política latinoamericana. Compilador Walter Alberto Penge. La visión ecológica de la economía, desarrollo sustentable, termodinámica y necesidad de un cambio profundo. Autoría de Clovis Cavalcanti. El mito es una historia siempre más llena de vida cuanto más se repite. Elías Canetti, 1905 a 1994. Como economista ecológico sigo los principios de la bioeconomía de George Rogan. Acepto, por lo tanto, la idea de que principios biofísicos gobiernan la actividad económica, la cual está así sujeta a límites naturales. Mi visión de la economía se pone en la perspectiva de la naturaleza. Es la visión ecológica de la economía, algo totalmente diferente de la perspectiva de la economía convencional, o sea, de lo que llamo la visión económica de la economía. En esta se ignora completamente la existencia de la naturaleza, la cual constituye, como la clasifican en la teoría económica dominante, una externalidad. Mientras tanto, la visión de la economía ambiental es la visión económica del medio ambiente. Por ella se trata solamente de tener en cuenta el hecho de que el ecosistema no es una ficción. En otras palabras, es como si uno pensara que sí existiese la naturaleza y que no es posible ignorarla. Entonces vamos a tratarla como una cajita, un apéndice, una prenda, sometida al poder de la economía, el gran y verdadero todo que domina la vida. Ese es el resultado de la cosmovisión dominante, que lleva a aceptar que desarrollo económico significa únicamente la búsqueda de la elevación permanente, eterna, del Producto Interno Bruto. Teóricamente el crecimiento sin fin y sin fines, ¿crecimiento para qué?, no debería ser aceptable desde el punto de vista de la economía convencional misma, porque algo que es producido tiene inevitablemente costos, sobre todo costos de oportunidad, o sea, hay que considerarlos junto a los beneficios que se esperan del proceso. Si se omiten los costos, cualquier beneficio mayor que cero será siempre deseable. Sin embargo, si se consideran los costos reales, concretos del funcionamiento del sistema económico, el crecimiento en algún momento puede convertirse en antieconómico o no económico, o aún, como propone Herman Daly, quien levantó por primera vez la idea en Uneconomic Growth. Por otra parte, el desarrollo sostenible es una exageración, porque si es insostenible no es desarrollo, sino una contradicción. Todo desarrollo, por definición, tiene que ser sostenible. Así es como las sociedades evolucionaron, pasaron de una situación a otra de progreso, de prosperidad, de marcha hacia una vida mejor. Las que no siguieron el camino sostenible desaparecieron, como explica Jared Diamond en su libro Collapse, 2006. Es el caso de la isla de Pascua y de la civilización maya, como explica el filósofo británico Whitehead, 1861-1947, en The Function of Reason. Textualmente nos dice: la historia revela dos tendencias principales en el curso de los acontecimientos. Una tendencia está patentada en la lenta degeneración de la naturaleza física. La otra tendencia puede ser ejemplificada por la renovación de la naturaleza en la primavera y por el curso ascendente de la evolución biológica. En ese proceso, según Whitehead, otra cita textual, las formas más elevadas de vida están activamente empeñadas en modificar su medio ambiente. En el caso de la especie humana, ese ataque efectivo al medio ambiente es el hecho más notable de su existencia. 1925. Hasta aquí la cita textual. El ataque se desdobla en tres etapas: vivir, vivir bien y vivir mejor, progresar, buscar más calidad de vida. Concluye Whitehead: la función primordial de la razón es direccionar el ataque al medio ambiente para promover el arte de la vida. La cuestión es cómo lograrlo, haciendo compras o mirando la naturaleza en el pantanal del Mato Grosso. La respuesta es que eso va a depender de cada cultura. Vivir es la obligación de todo ser vivo, vivir bien es la que todas las especies buscan. Ningún ser vivo acepta existir en su propia basura. Pero vivir mejor es una condición peculiar de la especie humana, definida por la cultura, y cada cultura es distinta. Los budistas desean alcanzar el máximo bienestar con un mínimo de consumo, que es el contrario de lo que se piensa en nuestra sociedad. En Brasil, como en el resto de Occidente en general, el desarrollo está basado en la promoción del consumo de todo lo que se puede fabricar. Se supone que por ende se eleva el bienestar humano. En realidad se vive bajo la dominación del pensamiento convencional de la economía, que impone el crecimiento a todo costo,
el cual es la creencia, el credo, la fe, el dogma de todos los tipos de pensamientos políticos dominantes, sin diferencias entre izquierda y derecha. Todos quieren sin duda el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero hay otras cosmovisiones en relación con el crecimiento, como las que caracterizan a los pueblos nativos de Brasil. Una de esas cosmovisiones es la que se sigue en el reino de Bután, por ejemplo, donde se promueve como objetivo de política pública en general la felicidad no del Producto Interno Bruto. Se inventó allí el concepto de felicidad nacional bruta, FNB, una iniciativa del cuarto rey Jigme Singye Wangchuckchu, perdón si no lo leo bien, 1972, cuando era muy joven. El concepto se transformó en un índice que está muy bien construido con una metodología apreciable. Yo lo digo tras haber pasado 2 semanas en Bután en el año 2013 y luego de haber discutido precisamente con un grupo variado de expertos locales e internacionales la naturaleza de la filosofía de ese reino de Himalaya, además de haber trabajado con el modelo del país desde agosto de 2012. En Bután el gobierno tiene la política de combatir el consumo inútil. No está permitido hacer propaganda de aquello que hace mal. Por ejemplo, no se puede hacer propaganda de Coca-Cola, ni tampoco del gobierno. No se piensa en consumo. Después de 42 años de adopción de esta filosofía bajo la desigualdad y la pobreza en el país, no hay niños en las calles butanesas, la salud y la educación son gratuitas, la gente es honesta y es hospitalaria con quien viene de afuera, y el área de bosque subió del 60 al 72% del territorio nacional. Buen vivir, felicidad, preocupación por la calidad, promoción del arte de la vida. En la expresión de Whitehead, todo eso no parece difícil de ser logrado como un fin del desarrollo. La búsqueda para alcanzarlo, empero, es negada por la manera en que es entendido el proceso de desarrollo en América Latina, y no solo en nuestro continente, a bien decir. Es generalizada en la sociedad moderna la creencia en los beneficios que el desarrollo, como aumento del Producto Interno Bruto, proporciona. En Brasil la prioridad máxima de los gobiernos recientes, no por otra razón, ha sido simplemente la aceleración del crecimiento. La apreciación del Producto Interno Bruto como base del progreso no pasa de un dogma, de una verdad no demostrada científicamente. De hecho, no hay una ley del progreso que hable del crecimiento del Producto Interno Bruto como demostración de prosperidad auténtica, menos aún como alguna cosa durable, sostenible, irrevocable. Repasando nuestros esquemas mentales. Figura 1. La economía como subsistema de la sociedad y del ecosistema. En la figura podemos observar que la biosfera contiene a la sociedad y la sociedad a su vez contiene a la economía. Para pensar así, cuestionando el dogma, es conveniente mirar lo que concibe la economía ecológica. Antes de todo, se propone que la economía humana, que es un instrumento de la sociedad, sea considerada como un subsistema abierto del ecosistema, de la biosfera. Figura 1. O sea, la actividad económica no se procesa de forma independiente de la naturaleza. Asimismo, depende también de instituciones sociales. En verdad, esa proposición es adoptada como postulado por la economía ecológica. Daly habla de ello en la introducción del libro que compiló en 1980, una ampliación de su libro de 1973, Toward a Steady State Economy. Daly subraya que en el sentido más amplio el problema final de la humanidad es usar los medios fundamentales o últimos al servicio del último fin. Esa es una cuestión de salir de las limitaciones del modelo económico que define la ciencia de la economía como el estudio de la asignación de medios escasos, intermedios, para fines, instrumentales múltiples, introduciendo la dimensión olvidada por los devotos del Producto Interno Bruto de los fines últimos, el sentido y goce de la vida, la felicidad humana, y de los recursos primordiales, materia y energía que constituyen todo lo que existe en el universo. El modelo de Daly que asoció a lo que piensan los economistas ecológicos como regla, por mí adaptado, es exhibido en la figura 2. Figura 2. Espectro de medios fundamentales y fines últimos. Daly, 1980. En esta figura se muestra que los recursos naturales están basados en materia y energía, que vendrían a ser los medios fundamentales, los cimientos del ecosistema. Estos recursos naturales pasan por un proceso de transformación
es decir, el proceso de producción. Al ser transformados se convierten en bienes y servicios y pasan a su consumo. Es ahí cuando llegan a ser el fin último, en este caso la felicidad, summum bonum. Para este proceso y este cambio de recursos naturales a ser transformados en el proceso de producción, se utiliza la técnica que sería la ingeniería. A su vez, esta figura nos muestra que esta técnica se divide en economía y en ecología. Por una parte, la economía nos habla de los fines, ética, filosofía, religión, y por otra parte, la ecología nos habla de los medios, o es utilizada o vista como un medio. En la figura 2, en el fin último, lo que equivale al término summum bonum se refiere en latín al sumo bien o bien supremo, de Santo Tomás de Aquino, o al Satori. Satori es un término japonés que designa la iluminación en el budismo zen. La palabra significa literalmente comprensión. Entonces, en la figura 2, en el fin último, lo que equivale al término summum bonum de Santo Tomás de Aquino o al Satori del zen budismo, ocupa el más alto rectángulo pequeño, la cumbre del espectro. Él corresponde a lo que es intrínsecamente bueno y no deriva su deseabilidad de cualquier relación instrumental con un bien mayor. En el pequeño rectángulo inferior del diagrama anterior, la base, los medios últimos o medios fundamentales representan las cosas útiles en el mundo, materia, energía de baja entropía. A lo largo del rectángulo grande, las categorías intermedias son un fin en relación con las categorías inferiores y un medio con respecto a las categorías superiores. Subiendo por el rectángulo más grande se camina hacia el fin último, descendiendo a los medios fundamentales. Los fines intermedios abajo del fin último forman una jerarquía de fines intermedios que son medios al servicio del fin último. Por encima de los últimos medios se encuentran medios intermedios, activos físicos, que pueden ser percibidos como fines directamente atendidos a través de los medios fundamentales. El flujo metabólico, o como se lo ha adoptado en Brasil del original throughput en inglés, el trasflujo de materia y energía consiste precisamente, como lo demuestra la economía ecológica, en el desplazamiento de recursos a través de varias etapas del proceso económico, del escalón de baja entropía, materia y energía en la naturaleza, al de alta entropía, los artefactos consumidos por los humanos. Las disciplinas científicas que se ocupan de cada etapa del espectro están relacionadas a la derecha del rectángulo grande. En esta constelación, la economía estándar o convencional ocupa una posición mediana. No está directamente relacionada con extremos o absolutos del espectro. Ellos se ubican muy por encima o muy por debajo de ella. La vinculación de la economía es con medios y fines intermedios. Por lo tanto, Daly sugiere que la economía falsamente supone que pluralidad de relatividades y sustituibilidades intermedias entre fines que compiten y medios escasos representan el espectro por entero. Según él, límites absolutos no están incluidos en el paradigma de los economistas, pues absolutos se encuentran solo en la confrontación con los polos últimos del espectro. Además, la ciencia convencional de la economía no pierde tiempo en cuestionar la naturaleza de medios ni de fines. De ahí que no se ocupa de verificar que sean los límites de lo posible, cuestión de la que trata la física, sino que sean los deseables, que caen en el campo de la ética, de la religión, de la metafísica. Decir que la economía no pasa de un subsistema abierto del ecosistema global que es termodinámicamente cerrado, sometida de esa forma a límites dictados por la naturaleza, significa adoptar un pensamiento como el de George Q. Rogan, sin duda el fundador de la Escuela de la Economía Ecológica. Como el autor lo explica de modo riguroso, lo que los economistas convencionales conciben es que el sistema económico constituye un sistema aislado, autocontenido y ahistórico, configurado por un flujo circular entre producción y consumo, sin entradas y sin salidas en el sistema, conforme se lo expone en cualquier libro de texto de economía con el conocido gráfico del flujo circular de la riqueza. La ciencia de la economía no ofrece ninguna señal de reconocimiento del rol de los recursos naturales en el proceso económico, subraya George Q. Rogan. Una cita textual del autor. Si la economía considerase la naturaleza entrópica del proceso económico, podría haber sido capaz de alertar a sus compañeros de trabajo en el mejoramiento de la humanidad.
las ciencias tecnológicas, ya que mayores y mejores lavadoras, automóviles y superjets conducen necesariamente a mayor y mejor polución. 1971. Hasta ahí la cita. La dura crítica de George Q. Rogan hace que la economía estándar u ordinaria, como él la llamaba, está en la base de la economía ecológica. Ella es acentuada por la demostración de George Q. de que el modelo convencional ignora las leyes de la termodinámica, las cuales definen todos los procesos de transformación energética del universo. Es aquí que George Q. Rogan señala que en esencia y desde el punto de vista material, el proceso económico consiste en la transformación de materia y energía de baja entropía en materia y energía de alta entropía, o sea, transformación de riqueza en waste, basura. De ahí que cuanto más rápido sea el proceso económico, tanto más rápido se acumularán desechos. Aceleración del crecimiento, como se desea en Brasil, corresponde a aceleración de la destrucción. Sin embargo, observa ese pensador que para Martínez Salier es el principal exponente de la crítica ecológica de la economía. Sería muy absurdo pensar que el proceso económico solo existe para producir residuos, advierte George Q. Rogan, que para él irrefutable es que el producto real de este proceso es un flujo inmaterial del disfrute de la vida. 1971. Sin introducir en nuestro armamentarium, término suyo, el concepto de disfrute de la vida que no posee dimensión física y por lo tanto puede crecer sin límites, que de acuerdo con George Q. Rogan no estaríamos en el mundo económico. Es el disfrute de la vida o la alegría de vivir lo que hace la diferencia entre el proceso económico y la marcha entrópica del ambiente material, explicada por la termodinámica. Es así que George Q. Rogan propone la hipótesis de que todo lo que sostiene el disfrute de la vida, directa o indirectamente, pertenece a la categoría de valor económico. Es interesante señalar que él enfatiza que esa categoría no se puede medir en el estricto sentido del término. George Q. Rogan, en verdad, como él aclara, la intensidad del flujo del goce de la vida en un instante de tiempo no parece que sea una entidad medible, ni siquiera en el sentido ordinal. Esta declaración es equivalente a no aceptar el principio de maximización del disfrute de la vida, o lo que sería lo mismo, maximización de la felicidad. Siempre existiría la posibilidad de superar el último peldaño alcanzado. Crecimiento perenne, sostenible, por lo tanto, ad infinitum, tiene sentido en esa dimensión, pero en ella solamente por su inmaterialidad. Un punto de interés del razonamiento de George Q. Rogan dice respecto de lo que él llama aritmomanía el hecho de que el complejo concepto de desarrollo económico se ha reducido a un número, el Producto Interno Bruto o ingreso per cápita. Como él señala, en los últimos 200 años hemos vuelto todos nuestros esfuerzos para entronizar una superstición tan peligrosa como el animismo de tiempos pasados, el todopoderoso concepto aritmomórfico. La economía ecológica que se desarrolla en los ambientes de estudio e investigación de América Latina no puede olvidar esas advertencias. A partir de ellas, los esfuerzos de los investigadores deben ser diseñados para tornar más relevante y aplicado el nuevo campo de trabajo de la economía ecológica. Algunas sugerencias son formuladas a continuación. Al estudiar el pensamiento tradicional, la etnociencia y el conocimiento de los pueblos indígenas, busqué explicaciones para su comportamiento económico. Escribí un trabajo en el año 2000 que presenté en Oxford y fue publicado en enero de 2002 por Current Sociology, en el que introduje la noción de etnoeconomía. Mi intención fue demostrar que los indígenas conciben un tipo de economía que responde a sus necesidades. Los indígenas brasileños, casi como regla, no tienen la palabra trabajo, por ejemplo, en sus lenguas. Para ellos no existen diferencias entre trabajo y vivir. Ese es un hecho de importancia para entender la sostenibilidad entre pueblos tradicionales. En el caso de los tucano de un territorio que involucra partes de Brasil, Colombia y Venezuela, el antropólogo colombiano Gerardo Rachel Dormatov encontró evidencia de que los indígenas entienden lo que la física llama entropía. En otras palabras, el pensamiento tradicional merece mucha más atención de la que se le ha dado hasta ahora. Mientras tanto, hay que recordar que el pensamiento dominante es el que le da significado a nuestras profesiones. Pensar la importancia de las ciencias de la naturaleza para la concepción del desarrollo es un punto de relevancia,
porque ellas ofrecen la posibilidad de entender el significado de los límites al crecimiento. No es posible seguir adelante con un sistema económico que solo se preocupa por extraer, transformar y descartar. Se extrae y se cava un hueco en la tierra, se saca materia que es transformada y al final queda la basura descartada, de igual masa que la retirada del hueco. Una parte de esa basura, después de haber permitido el disfrute de la vida, durará por toda la eternidad, porque no puede ser reciclada. Hueco y basura eternos que no paran de crecer. Eso es insostenible. Entiendo que la idea de la búsqueda de la felicidad, de la alegría de vivir, del summum bonum, en lugar de la obsesión por el aumento permanente del Producto Interno Bruto, significa la necesidad de un cambio profundo de paradigma en relación con lo que es el desarrollo en la versión dominante. Es fundamental que se sepa que la naturaleza demuestra lo que es posible. La búsqueda de la felicidad indica lo que es deseable. Entre lo que es deseable y lo que es posible es que se debe encontrar el camino hacia el desarrollo. En este contexto, la dimensión política no puede ser ignorada. Hay necesidades de explicar lo que uno puede hacer en términos prácticos con la ciencia y la tecnología disponibles, y decirlo a la población y discutir con ella rutas posibles de desarrollo auténtico, verdadero. Los dirigentes no pueden alimentar el mito del crecimiento sin fin, un mito del que Celso Furtado habló muy bien en su olvidado libro de 1974, El mito del desarrollo económico. La ciencia tiene que combatir el reduccionismo vigente y superar las oposiciones tradicionales entre disciplinas. Es necesario reconocer la complejidad y el dinamismo de los problemas ecológico-económicos y construir una ciencia que tenga la incerteza en su base y acepte una pluralidad de perspectivas como legítimas. El diálogo con la sociedad, por su parte, debe ocurrir en un espacio comunicativo democrático, como lo ha propuesto Héctor Leys, y con base en la mejor información. Finalmente, una tarea para la economía ecológica de América Latina es reflexionar acerca de una educación para la vida, para la felicidad y no para el consumo infinito. Cuando salió el libro El mito del desarrollo, Brasil estaba pasando por el periodo del llamado milagro brasileño. El Producto Interno Bruto del país crecía a tasas anuales, eso fue en 6 años, de más del 10%. ¿Cómo alguien del pensamiento normal, siguiendo la división de Thomas Kuhn entre ciencia normal y ciencia revolucionaria, podía afirmar que ese fenómeno no pasaba de simple mito? Bueno, si el crecimiento brasileño del milagro era una fantasía, una ilusión, una mentira, ¿qué decir de lo que ocurre ahora? Y no solo en Brasil. Para comprender esa realidad, la economía ecológica puede servir como referencia de un campo que tiene en cuenta la complejidad, las enormes incertezas, la urgencia de decisiones y la pluralidad de miradas que los problemas admiten.